amigos, bienvenidos a un nuevo programa de economía, política y energía. Estamos ya terminando lo que es la Margarita Petrolera. Eso no quiere decir que este sea el último programa de esta presentación. Volveremos después con lo que son las conclusiones alrededor de este tema. Pero en este momento nos toca hablar de el papel del Estado en la posibilidad de aumentar o no la producción petrolera, qué recomendaciones se pueden hacer al respecto y qué podemos hacer entonces para que Venezuela pueda seguir contando con el petróleo como mecanismo de desarrollo, esta vez desde una perspectiva distinta que es la que hemos venido contando. Me acompaña como siempre Alexander Guerrero, doctor en economía, profesor universitario. Saludos, Alexander. Saludos, Vale, Nelson y José Vicente. Y Nelson Hernández, profesor universitario, experto en energía. Saludos, Nelson. Saludos a todos. Energista. Energista, sí. Sí, energista, tú sabes. A mí me asusta la palabra. Sí, señor. Pero bueno, es el que sabe de eso. Mira, bueno, Nelson, hemos venido hablando de la Margarita Petrolera, quitándole los pétalos. Este ya es casi el último, casi no es el último pétalo de lo que hemos estado tratando y tiene que ver con, bueno, qué cambios de mentalidad, de posición ideológica, de visión tienen que haber en la industria petrolera y su manejo para que podamos elevar los niveles de producción de petróleo, volver a ser competitivos y tener petróleo, tener energía para el desarrollo del país. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y saludo a la audiencia que siempre nos acompaña. Una de las cosas que tiene cualquier negocio es la intervención del Estado. La intervención del Estado puede ser positiva en ciertos momentos, pero la generalidad de los casos es negativa para el desarrollo de los negocios porque no dejan que los negocios crezcan. Una de las condiciones que tiene la industria petrolera venezolana es que tiene mucha intervención estatal. Desde que se menciona que los yacimientos son del Estado, donde la renta petrolera que ya hemos conversado la maneja el gobierno, y así por el estilo, pues muchas otras cosas. Fíjense lo que ha pasado la semana que terminó. Una de las condiciones que dice Del Pino es el presidente y ministro del área petrolera. Presidente PDVSA y ministro del área petrolera. Exacto. Y él menciona que se cometieron errores. Es como si dice, él no ha estado allí ni nada por el estilo, sino se cometieron unos errores. Y bueno, y ahora pues hay que corregir esos errores. Sí. Pues esos errores fue la intervención del Estado en dos grandes fechas, diría yo, o hitos dentro de la industria. Una fue, bueno, la primera, yo diría tres, va a corregir tres. Una fue en el 2002, con exactamente el genocidio laboral que ocurrió en PDVSA, donde se descerebró, vamos a decir así, lo que era la segunda empresa petrolera a nivel mundial. Fueron 23,000 personas que salieron del trabajo, de las actividades que ellos realizaban, y a partir de allí comenzó pues el declive de Petróleos de Venezuela. No contento con esto, el Estado en el 2005 convierte unos contratos de servicio y lo convierte en unas empresas mixtas. A raíz de esa situación, hay una serie de empresas que aceptan, otras que no aceptan, hay unas demandas internacionales, pero no vamos a entrar en ese detalle, sino que ocurre el hecho de unas empresas mixtas que hasta ahora no han dado los resultados esperados. Inclusive se está hablando, el mismo ministro Del Pino habla de que habría que hacer unas concesiones fiscales a las empresas mixtas para que éstas puedan seguir produciendo. Eso fue lo que, eso es lo que las empresas mixtas tenían en el año, los contratos de servicio tenían en el año 2005.
Sí. El otro evento que ocurre es con una famosa promoción de una ley donde establece que todas aquellas actividades conexas con la industria petrolera son, son potestades del Estado y son estratégicas. Y entonces no se le ocurre la mejor idea, que es ir a confiscar a una serie de empresas que prestaban servicio a la industria petrolera. Aquí hay dos eventos importantes que podemos mencionar. Un evento es el que ocurre en la costa oriental del lago, donde se confiscan una serie de empresas, todas venezolanas, y digo confiscar porque la gran mayoría de ellas no ha sido cancelada, y la deuda que tenían en aquella oportunidad eran 12.000 millones de dólares. Bueno, se confiscan esas empresas y ahí comienza el declive de la producción de petróleo en el lago de Maracaibo, donde hay un declive de aproximadamente 800.000 barriles diarios si comparamos la producción actual con la producción que tenía en el año 98. Dentro de esa confiscación de empresas ocurre otra en el oriente del país. Hay una empresa que estaba dedicada a la inyección de gas en el famoso campo Furrial, que fue noticia en la semana pasada. Ese campo, pues, la empresa que estaba encargada de inyectar ese gas fue confiscada, y a la luz de hoy, las actividades que debió haber desarrollado Petróleos de Venezuela, habiendo tomado para sí esa empresa, es que ese campo perdió 200.000 barriles diarios de crudo. En ambas situaciones, en el oriente y en el occidente del país, se perdieron 1 millón de barriles de crudo liviano. Crudos que hoy importa a Venezuela para efectos de mezclarlos con crudos faja para hacer mezclas y poderlo así exportar. Entonces, ¿quién asume responsabilidad por eso? ¿Y quién es esa empresa de Furrial, Nelson? La empresa de Furrial, ahorita no recuerdo el nombre, pero era una empresa que se dedicaba exactamente a la inyección de gas. También nacional. Sí. Claro, es un consorcio internacional, pero tenía todas sus cosas aquí en el país. Bueno, lo último que acaba de ocurrir, y eso conversamos anteriormente, es la ida de Halliburton y Schlumberger, que son empresas de servicio, porque ahí la condición es la intervención del Estado por el punto de vista económico, donde hay una deuda la cual Petróleos Venezuela no ha cancelado, y esta gente decidió pues irse. Entonces, toda esta intervención, ya bien sea de manera directa, la intervención laboral, despido, la intervención a través de leyes, intervención fiscal, hace que los que intervienen en el negocio del petróleo, pues se sienten atados y muchas veces no hacen las inversiones que tienen que hacer por miedo a la confiscación o miedo a perder lo que en ese momento hicieron. Una de las grandes cosas que tiene esa intervención la podemos ver en ExxonMobil, donde se hicieron unas inversiones cuantiosas y no habían pasado ni 8 años en que se habían hecho esas inversiones. Se llega exactamente a las empresas mixtas, y lo que reclama Exxon es exactamente una indemnización por las inversiones no recuperadas y no haber realizado el negocio que estaba preparado. Ahí, perdón. No, está bien. Bueno, allí está la parte económica del asunto, donde esa producción que tenía que venir, pues no vino por una acción del Estado venezolano. La otra parte que quisiera aquí conversar, antes de que nos comente un poco más Alexander, es la parte de precio. Venezuela tiene desde el año 1998, con excepción del aumento de la gasolina, los energéticos en el país no se han aumentado. Y lo último que acaba de hacer el gobierno, que lo hizo ayer, en materia de energético, es que ahora puso 3 o 4 precios en el Táchira. Un precio de la gasolina a 6 bolívares, un precio de unas estaciones, no sé cómo la llaman, que son a 100 y tantos bolívares el litro, y un precio que ahí en ese precio de 200 y tantos, todo el mundo puede echar la gasolina que quiere. Entonces, eso es más corrupción, porque habiendo 3 precios, el que compra precio más barato, pues va a trasegar
hacia los niveles superiores de precio. Evidentemente, Eso no resuelve el problema. no terminan de aprender. No terminan de aprender. El caso perdido. Hay un, Alexander. sí, hay un problema que es originario en el país, tiene siglos, y es que el subsuelo es del Estado. El subsuelo es todo lo que queda, todo tipo de recurso que tenga susceptibilidad a convertirse en commodities, convertirse en economía, que tenga su economía, es del Estado. Cualquier... que no necesariamente del pueblo. Sí, es del Estado, pero lo interesante es que allí se generan una serie de incentivos, y la Constitución del año 1999 fue muy sabia en ese particular desde el punto de vista de ellos, de que la industria petrolera, ellos partieron la propiedad del Estado en dos grandes magnitudes. El Estado es el dueño del recurso, pero el recurso produce una renta. Cuando ese recurso se produce y eventualmente se va a los mercados, fundamentalmente los mercados externos, eso es lo que hemos llamado renta del petróleo. Tiene muchísimas definiciones, vamos a dejarlo hasta allí para no complicar a la gente que nos está oyendo. Lo central de esto es que esa renta va en el artículo 12 de la Constitución. Un artículo que ha pasado un poco medio desapercibido, porque en el artículo 12 dice claramente que la renta del petróleo pertenece al gobierno y es el que la administra. O sea, cuando se hizo la Constitución se hizo muy claro, vamos a dejar el yacimiento en manos del petróleo, vamos a dejar la renta en manos del gobierno, pero el gobierno es el que va a hacer los negocios con terceros, y entonces allí, sobre la cabeza del gobierno, es donde surgen las empresas mixtas o surge cualquier tipo de negociación con terceros, en estos terceros privados, nacionales o extranjeros. Pero surge una gran asimetría, y es que el Estado y el gobierno buscan maximizar la renta del petróleo. Maximizar la renta del petróleo es que parte de la renta que genera el negocio, el gobierno la asume como parte suya, la hace fiscal, es un ingreso de naturaleza fiscal, y a través de los mecanismos del gasto público corre aguas abajo en la economía. Es un mecanismo que viene ocurriendo desde hace 100 años, 100 y pico de años. Pero en esta Constitución, en este nuevo esquema, marco jurídico y constitucional, las cosas cambiaron muchísimo, porque se juntaron el hambre y las ganas de comer. Los incentivos y el poder sobre la decisión de la renta pasó directamente al presidente de la República. En el régimen anterior, la Constitución que termina, junto con los mecanismos de asociación privada que nacieron con la apertura, la toma de decisiones era compartida por los poderes públicos. Era el poder del Congreso Nacional, era el poder ejecutivo, era la empresa productora, que era PDVSA, y sus socios, y se tomaban las decisiones compartidas de esa forma. Después en la Constitución, la decisión en manos del presidente. Es decir, le diste al jefe del Estado, le diste al jefe de la hacienda pública, al que maneja los ingresos de la República, le diste los incentivos, y en consecuencia hizo lo que tenía que hacer. Chávez no hizo nada distinto que la Constitución no le diera, simplemente le dio el poder, y allí surge la gran asimetría. Es decir, el petróleo es del Estado, la renta la maneja el gobierno, y el objetivo de la renta del gobierno es maximizar la renta, pero la renta, recordemos que se llama ingreso fiscal, porque va al tesoro. De esa forma, la maximización de la renta fiscal va a chocar de manera inmediatamente con la rentabilidad del negocio petrolero cuando tienes un socio privado. Y entonces hay derechos de explotación que hay que pagarle al Estado, o perdón, al gobierno, pero también hay impuestos, que sería ya la parte de las economías del negocio que pagan sus impuestos, como en cualquier parte del mundo ocurre. Pero aquí paga el impuesto y pasa la regalía, y eso fue convertido en esa nueva legislación entre el 21 y el 33%, a un nivel en el cual pudo ser viable cuando el precio del petróleo estaba en 70, 80, 90 y 100. Pero cuando el precio del petróleo cae, entonces la situación se pone muy angustiosa para el productor privado que está asociado con el gobierno, porque la regalía que tiene que pagar, o el gobierno se la baja, se la reduce considerablemente para que él tenga entonces participación en la distribución de la ganancia, o simplemente ese asociado desaparece. Al final, ¿qué ocurrió para recortar
Chávez extrajo para la renta petrolera la captura a través de estos mecanismos legales y constitucionales y lo convierte en ingreso fiscal. Pero no solamente hizo eso, sino que llamó a PDVSA y le dijo, usted es agente fiscal y parte del gasto público usted lo va a distribuir. Y PDVSA creó entonces todo aquel esquema de aquella red de distribución de la renta a través de emisiones, a través de empresas que constituyó como parte de su propia estructura, como negocio más allá del petróleo, porque la renta de petróleo había pasado a manos de la República. Es muy fácil, lo que ocurrió fue muy mecánico en términos constitucionales y legales, y por supuesto los derechos de propiedad se fueron reduciendo, se fueron deteriorando, se hicieron difusos, que es el concepto que se utiliza, porque al final los derechos de propiedad se diluyen frente al asociado o al socio que tú tienes. Fíjate que en las empresas mixtas, tú tienes de socio a PDVSA, o sea, tienes de socio al Estado, pero la renta que produce está en el gobierno. Y si la empresa petrolera, que es tu socio y tú eres privado, no cumple sus obligaciones como empresa asociada a esa, que fue lo que ocurrió con las empresas mixtas, es decir, no invierta lo que tiene que invertir, no capitaliza lo que tiene que invertir de acuerdo al contrato firmado, entonces les afecta los derechos de propiedad de tus socios. Y eso fue lo que muchas de las empresas que estaban allí decidieron mejor no. Lo que yo no le veo es lo sabio que tú dices que tiene el asunto, ¿no? No, lo que yo te digo no es lo sabio, sino cómo ellos arreglaron el negocio petrolero para administrarlo de manera directa desde la presidencia de la República, cuando antes era una decisión compartida por los poderes públicos. Voy a poner una foto aquí, un mono con una hojilla para ilustrar lo que pasó, ¿no? Porque mira, si alguien no estaba preparado para manejar eso, y así quedó demostrado, fue un Chávez. Pero fíjense una cosa que es un buen ejemplo que ilustra todo esto, ¿no? Las lutitas, voy a hablar otra vez de las lutitas. ¿Qué fue lo que hizo las lutitas en Estados Unidos? Democratizó la energía o democratizó la producción de petróleo en los Estados Unidos. Lo primero que todo, la inversión. Con esto quiero indicar que los productores de lutita, porque son miles de productores de lutita, son lo que se podríamos llamar productores menores, porque son empresas o personas que tienen cerca de en su terreno, o saben que tiene petróleo, consiguen un préstamo, etcétera, y ponen a producir eso, sin cero intervención del Estado. Entonces, es allí uno de los grandes ejemplos de no intervención del Estado de una manera directa. De hecho, al final va a intervenir en ciertas reglas o reglas macro, pero sí democratizó la producción de petróleo, cosa que o resultado de eso es que tiene o cambió la forma de ver el mundo petrolero que el que teníamos antes, tal como lo estamos viendo ahora. Porque los Estados Unidos, el subsuelo no tiene, es de sueño desde quien vive en el suelo. Es correcto, pero ahí es la no intervención del Estado. Aquí, además que el Estado interviene, porque ya es dueño del subsuelo, entonces se mete exactamente en la parte operativa. Porque aquí, claro, ¿por qué lo hacen, Nelson? Porque es que el pecado original es que él es dueño del subsuelo, ahora también es dueño del suelo. Dueño del subsuelo, entonces él explota del recurso que está abajo y se puede asociar con cualquiera. Pero los incentivos sobre esa economía están puestos sobre el ingreso fiscal. Y él va a absorber la mayor parte del ingreso fiscal, inclusive con lo que hizo, destruyendo la producción, destruyendo la industria petrolera nacional. Pero con el debido respeto lo hizo de una forma absolutamente irracional. Porque estamos ahorita sufriendo las consecuencias del peor manejo de la industria petrolera de esta historia. Pero espérate una cosa, José. Los incentivos están allí y tú les das una estructura de uso y economía en función del usuario, el dueño, del socio y el que comparte y del consumidor. Es decir, los incentivos te crean el sistema económico. Lo que hicieron fue ponerlos en cabeza del jefe del Estado, que es el jefe de la hacienda pública, y cualquier ingreso que genere el subsuelo va a la hacienda pública. Y lo que hizo fue maximizar el ingreso de la hacienda pública y fue deteriorando la industria petrolera. Claro. Es decir,
Además de otras cosas que ocurrieron, como los grandes negocios que hizo PDVSA o que hizo el gobierno, el caso del acuerdo con China, el acuerdo con Petrocaribe, el acuerdo con Cuba, el acuerdo con el ALBA y con otros países, donde se perdió ya, digamos, renta producida, aparte fuera de la boca del pozo, porque se hicieron acuerdos que no cobraron, redujeron las deudas de los que le debían, o simplemente entraron en un campo minado de corrupción, que es la gran variable importante aquí, en los acuerdos que hizo el gobierno con el resto del mundo. ¿Qué tipo de acuerdo hizo el gobierno con China? Con empresas petroleras privadas, públicas. ¿Qué acuerdo hizo con Petrocaribe, con empresas privadas públicas? Se asoció con los estados en diferentes partes, de lo cual eso es un caldo de cultivo de la corrupción de todo tipo. La corrupción de dominicanos con venezolanos, la corrupción de jamaicanos con venezolanos, la corrupción de rusos con venezolanos, la corrupción de chinos con venezolanos. Es decir, lo puso en el mismo mercado donde se manejan los mismos incentivos que te producen toda esta cantidad de perversiones, que al final estamos donde estamos, casi prácticamente en una industria en ruinas. Nos quedan 5 minutos. Ajá. ¿Qué tenemos que hacer, Nelson? Bueno, yo creo que en 17 años la experiencia que ha tenido Venezuela con el manejo de su industria petrolera es un caso para estudiar en las escuelas de gerencia lo que no se debe hacer. Ahí se cometieron muchos errores y lo triste, o no sé, la verdad que no encuentro la palabra, es que el artífice, o por lo menos no directo, pero sí directamente, porque el señor Del Pino, debemos recordar que cuando estaba Ramírez, él era vicepresidente de exploración y producción, que es exactamente el corazón de la industria. Y entonces él, pues ahora, sin mucha pena, diría yo, pues dice abiertamente que se cometieron errores y que errar es de humano y que entonces ahora hay que devolverle a los privados la industria y las actividades que hacían. Esto implicaría para mí algo que no tendría mayor resultado, porque ¿qué fue lo que pasó? A Venezuela la agarró la coyuntura, el cambio de estructura de la industria petrolera a nivel mundial, con unos precios bajos y un potencial en el suelo, incluyendo la producción. Entonces, aumentar potencial, como es el caso de las pétalos de la margarita, pues en estos momentos es difícil aumentar ese potencial, por no decir imposible elevar los potenciales de producción, porque tú no tienes precio para invertir en esos proyectos que te van a elevar el potencial de producción. Debo recordar que mantener el potencial de producción en Venezuela, tal como está hoy, de 2.3 millones de barriles, tú necesitas invertir por lo menos de 10 a 15 millardos de dólares cada año. No solamente para mantener el potencial. Si quieres agregar volúmenes adicionales en el potencial, pues las inversiones tienen que ser mucho más altas. O sea, estamos en una criticidad de la industria petrolera venezolana, con signos de que no es completamente recuperable, aunque muchas personas mencionan, incluyendo políticos y técnicos, de que todo se resuelve si el régimen actual es cambiable o el gobierno actual es cambiable, cosa que yo difiero mucho. Sí se va a resolver, pero no se va a resolver al siguiente día, se va a resolver quizás en 5 o 6 años desde ahora. Pero el problema de costo es inmenso, porque fíjate lo siguiente: alrededor de 15 mil millones de dólares para detener el agotamiento del recurso, al menos el agotamiento el que te permite salir en las condiciones actuales, tecnológicas y económicas y financieras, para poder convertirse en commodity. Sino que es algo aún peor, porque estarías obligado a subir la producción. O sea que de los 15 mil millones de dólares, tú tendrías que poner 15 mil millones de dólares más para producir algo más de barriles de petróleo, que te dé suficientemente fondos como para que pudiese haber recuperación, sobre todo en balanza de pago, y a la hora de que la gente necesite divisas para poner a andar la economía
pues por lo menos tenga la divisa petrolera. Y es que a eso tampoco vamos a llegar, porque al menos en el corto plazo la industria petrolera, como dijo Nelson, la estructura de precios a nivel internacional cambió, el negocio ha sido muy competitivo. Probablemente una exageración técnica de que quiero hablar, es decir, el costo de producir un barril de petróleo ha venido cayendo en los últimos 2 años a niveles, o sea, por impacto tecnológico fundamentalmente, que ha hecho, por ejemplo, noticias que circulan, noticias como la que se comenzaron a circular ayer, que en los Estados Unidos está el mercado ya de lutitas dispuesto a comenzar a producir petróleo a los precios que están hoy de 40 y tantos dólares. Es decir, pareciera que de aquí en adelante el precio de equilibrio estaría entre 40 y 50 dólares. A esos niveles de precio, Venezuela no puede arrancar el potencial de producción que pudiese tener, asumiendo que ahí abajo hay petróleo en cantidades como para producirla. Y ese es el gran drama, porque es que el gobierno llevó al ingreso petrolero a convertirse en el 98% de la divisa que el país produce. En consecuencia, no hay de dónde sacarlas. Exacto. Por lo tanto, solo del petróleo, pero el petróleo tampoco te las está dando. ¿Y cuál es el futuro de Venezuela a la vuelta de unos pocos años? Y te lo voy a decir con mucha propiedad y con mucha responsabilidad. Gobierne quien gobierne, si no cambia el modelo petrolero, la situación que vamos a tener mañana, la misma que tenemos hoy. Bueno, eso lo vamos a dejar para el próximo programa, que es el cierre de esta sección de deshojando la margarita petrolera. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta entrega. Como prometimos, el próximo programa será una conclusión de las acciones que se debieron tomar a nivel político dentro de la industria, o lo que tiene que ver con la industria petrolera, para que Venezuela pueda volver a contar con el petróleo como elemento de desarrollo, no como antes, sino bajo un nuevo esquema. Hasta luego. Saludos, Alexander. Hasta luego. Hasta luego. Un saludo. Un abrazo. Saludos a todos.